Hoy quiero traerles un nuevo tema, queridos hermanos. ¿Cuál es el tema? El Evangelio es doctrina, no filosofía hueca. Las siguientes palabras se dijeron después que Jesús terminó de predicar el sermón del monte. Pero noten lo que la gente dijo después de escuchar a Jesús. En Mateo 7, 28, 29 nos dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba cómo quién tiene autoridad y no como los escribas. ¿Notaron, queridos hermanos? ¿Por qué la gente dijo esto? ¿Qué es lo que habían escuchado predicar a Cristo? ¿Qué es lo que habían escuchado predicar a Cristo? ¿Qué es? Habían escuchado un poderoso sermón basado en doctrina y enseñanza. El sermón del monte es una exaltación de la ley y los profetas. Creo que notemos en Mateo 5, 17, 19, donde nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Queridos hermanos, muchas personas entienden de que la palabra hasta que todo se haya cumplido, muchas personas entienden, muchos predicadores entienden que esto solamente es hasta que Jesucristo muera, lo cual es absurdo, porque Jesucristo siempre resalta su ley. Inclusive a un joven mercantilero le dijo, ¿no? Si me amas, guardad mis mandamientos. Pero ¿para qué lo iba a guardar si al final Jesucristo iba a morir por él? Queridos hermanos, la ley es hasta el tiempo del fin, hasta que todo lo que está escrito en la Biblia se cumpla. Queridos hermanos, muchas personas creen que solamente en la cruz se abolió toda la ley. No, queridos hermanos, hay que exaltar la ley de Dios, porque su ley lo obedecemos por la gracia que Él nos da, porque la gracia que transforma, porque la gracia que salva es la gracia que transforma, queridos hermanos. Y sigo, queridos hermanos, en Mateo 5, 21, 22 nos dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dicho sea de paso, queridos hermanos, aquí está hablando también de la ley de Dios. El no matarás no quiere decir que hasta la cruz ya se va a abolir. No, queridos hermanos. Dicho sea de paso, en la palabra infierno está escrito en griego que es la sepultura. En otro lo van a encontrar como Gehenna. En hebreo lo van a encontrar como Hades. Y así Tártaro. Esas palabras no significan sepultura. De fuego, ¿qué quiere decir de fuego? Que es el fuego consumidor de Dios. Es el fuego de su gloria de Dios. En los tiempos finales, queridos hermanos, ¿quiénes morarán en el fuego consumidor de Dios? En la gloria de Dios van a ser los justos, los muertos en Cristo, los que viven en Cristo. Los muertos que no están en Cristo, pues ellos se van a consumir. No van a poder vivir en el fuego de Dios. O sea, queridos hermanos, o sea, Cristo estaba enseñando lo que los profetas y Moisés habían enseñado de antemano. En Juan 5:39 nos dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:45-47 nos dice también así, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quienes os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, creéis también en mí, porque de mí escribió Moisés, o sea, de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos de Moisés, ¿cómo creeréis en mis palabras? Eso es lo que dice Jesús. Veamos aquí en qué metodología, vemos aquí la metodología, ¿verdad?, que Cristo aplica para predicar y enseñar su doctrina, ¿no?
La enseñanza de las Escrituras es por eso que la gente se maravillaba al escuchar las enseñanzas de Cristo. En Marcos 4:2 nos dice así, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. En Juan 7:16-17 nos dice así también, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no, o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es lo que dice Jesucristo, queridos hermanos. Queridos hermanos, hoy en día están saliendo predicadores modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos predicadores, la gran mayoría de predicadores que vienen también del protestantismo apóstata, son motivadores, son sensacionalistas. La nueva era de ser un motivador cristiano, ya no un predicador, queridos hermanos. Ya no exaltan el nombre de Cristo, ya no temen a Dios, ya no le rinden gloria a Dios, ya no exaltan la ley de Dios. Y no, y no un predicador de la palabra de Dios, no son predicadores de la palabra de Dios. Está el protestantismo apóstata, la persona, el predicador, el ministro de iglesia, que es un motivador, que es un sensacionalista, estos tipos de personas están ganando terreno en la iglesia protestante. Hay muchos predicadores adventistas también que están copiando este método y modelo. La pregunta es, ¿por qué adoptan este estilo de predicación? ¿Es lo mismo ser un motivador y un predicador de la palabra? Negativo, queridos hermanos, negativo. No puede ser igual. Sabemos perfectamente el por qué muchos ministros y predicadores laicos y maestros están predicando los mensajes sensacionalistas, motivadores y evangélicos. Esto evita, queridos hermanos, amentarse en altercado con otras religiones y sus doctrinas. O sea, quiere decir que no puedes exhortarles a las otras doctrinas que están en lo malo. O sea, buscar no dañar los sentimientos y evitar hacer enemigos, por así decirlo, queridos hermanos. Esta es la mentalidad del ecumenismo jesuita. Noten lo que dice Elena de Guay en la siguiente cita. Primeros escritos, página 227, 227, verso 3, donde nos dice así. Los ministros ajustan los sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean merecedores de estar en las iglesias que Satanás y sus ángeles. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.